Qué privilegio saludarte, apreciado hermano y amigo que me escuchas. Bienvenidos a nuestros 10 días de oración titulados De vuelta al altar. Te pregunto, ¿crees que es necesario volvernos a Dios? ¿Crees que necesitamos reconsagrar nuestra vida a Dios? ¿Crees que necesitamos mejorar en nuestra vida espiritual? Pues gracias a Dios que se han dispuesto estos 10 días de oración que tienen el propósito de un reavivamiento y una reforma en el pueblo de Dios. De vuelta al altar, hoy tocaremos nuestro primer día de oración titulado ¿Dónde estás? Vamos a tener una oración, pidámosle al Espíritu Santo que nos dirija. Gracias te damos, Dios, porque nos permites estudiar tu palabra y tener, Señor, estos espacios de reavivamiento espiritual donde te buscamos de todo corazón. Bendice a cada una de las personas que están aquí, Señor, y que el Espíritu Santo nos motive, Señor, a volvernos a nuestro Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro del Génesis, el capítulo 3, versículo 9. La palabra de Dios dice: pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Dios había colocado en el jardín del Edén a la pareja. Adán y Eva estaban allí recién creados por Dios. La palabra de Dios dice que el ser humano pecaron, se alejaron de Dios y Dios dice: ¿dónde estás? Esa es una pregunta de búsqueda. Pero sabes, Dios sabía dónde estaba la pareja. Pero Dios quería que ellos reconocieran el pecado en que estaban. Y apreciado hermano y amigo, nos preguntamos, ¿por qué razón Dios nos busca? ¿Por qué razón Dios insiste en que nosotros le entreguemos nuestra vida y que tomemos en serio las cosas de Dios? Pues sencillamente porque nos ama. Por esa razón insiste, por esa razón busca y por esa razón aquí está esta pareja huyendo y Dios buscándolos. Un libro llamado Patriarcas y Profetas, la página 38 dice lo siguiente: Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían violando la ley de Dios. ¿No oímos hoy en día razonamientos semejantes? Satanás aseveró haber recibido grandes beneficios por haber comido del fruto prohibido, pero nunca dejó ver que por la transgresión había sido desechado del cielo. Es decir, el enemigo mostró todas las cosas buenas, entre comillas, para engañar a la pareja y mostró el pecado agradable como lo muestra hoy. Pero él no les dijo que fue expulsado del cielo como consecuencia del pecado. Y lastimosamente el enemigo presenta las cosas agradables de este mundo, pero cuando tú y yo caemos nos señala, nos trata de miserables porque hemos estado lejos de Dios, pero gracias a Dios que Él nos busca, gracias a Dios que Él insiste con nosotros. Eso precisamente dice Génesis capítulo 3 versículo 8. Vamos a leerlo. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los huertos, entre los árboles del huerto. Es decir, ellos al sentir que habían pecado, el pecado los aleja de Dios y dice la Biblia que empezaron a esconderse en el huerto. Bueno, el ser humano cuando realmente está alejado de Dios, cree que nadie lo está viendo, cree que él puede hacer las cosas que desea porque se está ocultando de la vista humana. Pero te pregunto, ¿quién puede esconderse de Dios? ¿Quién podrá irse lejos donde Dios no pueda observar qué está haciendo? Por lo tanto, el texto afirma que nadie puede esconderse de Dios. Así que Jeremías capítulo 23, versículo 24, dice similar a lo que está ocurriendo allí en el huerto del Edén. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? La Biblia dice, ¿se esconderá alguien donde yo no lo vea? Y la palabra de Dios dice ahí en Jeremías 23, 24, yo lleno toda la tierra. Por lo tanto, no vale la pena esconderse de Dios, vale la pena volver a Dios, reconstruir el altar de Dios. De vuelta al altar es necesario. Te voy a leer algo más que dice Hebreos capítulo 4, versículo 13.
y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No vale la pena simular que eres cristiano cuando de verdad estás lejos de Dios. No vale la pena ser cristiano en la iglesia y hacer desastres allá afuera. La Biblia dice todas las cosas están desnudas ante los ojos de Dios. Es mejor tener una vida consagrada a Dios. Es mejor volver al altar. Es mejor renovar nuestra vida espiritual. Quiero que leamos otro texto de Patriarcas y Profetas, la página 40. Dice así: Adán se imaginó al principio que entraba en un plano superior de existencia, pero pronto la idea de su pecado lo llenó de terror. El aire, que hasta entonces había sido de temperatura suave y uniforme, pareció enfriar los cuerpos de la culpable pareja. El amor y la paz que habían disfrutado desapareció y en su lugar sintieron remordimiento por el pecado. El temor al futuro y la desnudez del alma se apoderó de ellos. Es decir, todo era armonía, todo era tranquilidad en la presencia de Dios, pero cuando el pecado entró, ellos permitieron que el pecado entrara a la vida de ellos, la Biblia dice que se les acabó la paz, se acabó la tranquilidad, y es que es así cuando el ser humano se aleja de Dios. ¿Cómo pretende tener paz si anda por allá en las vidas mundanas? ¿Cómo pretende tener vidas consagradas si están alejados de Dios? Pues el texto bíblico aquí afirma, y el espíritu de profecía también lo dice, que tuvieron remordimiento por el pecado. Es decir, estaban en ese momento arrepentidos porque se habían alejado, y eso es lo que trae el pecado. La consecuencia del pecado es hacerte sentir mal, porque el pecado aleja al ser humano de Dios. Y realmente no vale la pena estar lejos de Dios. Ahí hubo la primera cambio de temperatura. Dice que ellos sintieron frío. Todo era un clima agradable y ya sintieron frío, calor, y hasta hoy tenemos esos cambios de clima a consecuencia del pecado. Pero quiero que leamos Jeremías 31:3. Jeremías 31:3 dice la Biblia: Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Dios está diciendo que Él espera por nosotros que nuevamente nos consagremos a Él, que estemos de vuelta al altar, que reconstruyamos, que busquemos de todo corazón a Dios, porque la Biblia dice, por esa razón te prolongué, te estoy dando otra oportunidad, te estoy dando otro año, te estoy dando un espacio para que busquemos de todo corazón a Dios. La iglesia es el espacio que Dios ha dispuesto también para que nosotros crezcamos espiritualmente. Si es en la iglesia donde tú y yo podemos mejorar en nuestra vida espiritual, pues volvamos a la iglesia, volvamos a tomar en serio la vida espiritual, la adoración, el congregarnos. Es necesario que nosotros volvamos allí donde nos hemos encontrado con Dios. Volvamos al altar. Es la invitación constante de nuestro primer día de oración, porque nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Estás alejado? ¿Estás cerca de Dios? ¿Estás viviendo una vida de hipocresía? ¿Estás consagrado a Dios? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a iniciar este nuevo año? ¿Será que vas a seguir lejos de Dios? ¿Será que vas a seguir con esa vida doble? Hay un libro llamado El Camino a Cristo que tiene una página extraordinaria, la página 64, pero quiero leer porque este es uno de los párrafos favoritos de los escritos de Elena de White, de mis párrafos favoritos. Es extraordinario. El Camino a Cristo, la página 64 dice: a menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y de nuestras equivocaciones. Pero no debemos desanimarnos. Aún así somos vencidos, si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios. No. Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Amén. ¡Qué extraordinario! Escucha bien. A menudo lloramos de tristeza por causa de nuestras culpas, equivocaciones, errores que cometemos en la vida, pero no debemos desanimarnos. Si tú has cometido errores, si tienes una vida alejada de Dios, no te desanimes. ¿Por qué razón? Porque aún si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios. Dios no está acaso perdido, claro que no. Hay oportunidad, es lo que está diciendo aquí este párrafo tan extraordinario. Todavía se puede.
todavía podemos estar de vuelta al altar, todavía podemos buscar a Dios. Voy a leerte un último texto de la Biblia en Jeremías 24:7. Jeremías 24:7 dice la palabra de Dios: les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Dice la palabra de Dios, Dios nos dará un corazón limpio, un corazón nuevo, pero que nosotros nos volvamos a Él de todo corazón. Volver a Dios significa que ya no vamos a seguir en la vida doble. Volver a Dios significa una consagración de todo corazón. Volver a Dios significa restaurar el altar. Volver a Dios significa estar de vuelta al altar. Así que te pregunto, ¿dónde estás? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Te gustaría consagrarte a Dios de todo corazón? ¿Te gustaría en este primer día de oración comprometerte con Dios de estar de vuelta al altar? Tomar en serio las cosas de Dios, buscar a Dios de todo corazón, experimentar una transformación por medio del Espíritu Santo, dejar el relajo espiritual. Pues si este es tu deseo, apreciado hermano y amigo, tengamos una oración. Pidámosle al Espíritu Santo que así sea. Pidámosle a nuestro Dios. Pidámosle a Cristo Jesús. ¿Tiene poder el cielo para transformarnos? Claro que sí. ¿Podemos ser hombres y mujeres consagrados a Dios? Sí, todavía podemos. Vamos a orar. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, aquí estamos, Señor, de vuelta al altar. Queremos ser hombres y mujeres de Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a volvernos a tus caminos. Nos has preguntado a través de tu palabra, Señor, ¿dónde estamos? Y queremos reconocer, Señor, que nos hemos alejado. Ayúdanos, Señor, a estar fieles en tus caminos. Ayúdanos cada día a consagrarnos de todo corazón. Bendice, Señor, nuestras familias, que sean familias que honren a Dios. Que la vida espiritual, Señor, pueda cambiar con tu ayuda y que definitivamente, Señor, estemos de vuelta al altar, cerca de nuestro Dios, buscándote de todo corazón. Estas peticiones, Señor, y gratitud lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero desearte que el Señor te bendiga, que Dios te guarde y vamos a volver al altar, nos vamos a consagrar a Dios. Que el Señor te bendiga y que Dios te guarde. Un cordial saludo para todos.